Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy vengo a hablaros de todo lo que he leído durante el mes de julio, que la verdad no ha sido demasiado, he leído solamente 5 libros, pero bueno, ahora que llega el fresquito creo que podré leer más, así que tampoco es algo que me preocupe en exceso. El primer libro que me leí en el mes de julio fue El peligroso reino del amor, de Neil Blackmore. En esta novela tenemos como protagonista a Francis Bacon. Fue filósofo, político y escritor y vivió durante la época del reinado de Jacobo I en Inglaterra. Francis Bacon es un personaje que en su momento hizo muchas enemistades dentro de la corte, así que aunque sí que es cierto que pertenece a este círculo, tiene que estar constantemente vigilando sus espaldas debido a estas enemistades. La historia se sitúa en un momento histórico en el que ser gay o sodomía, que es como lo llamaban en ese momento, estaba mal visto. Sin embargo, parece ser que la excepción es Jacobo I, pues es bien sabido que Robert Carr, que es un noble muy cercano al rey, más que amigo es su amante, y de hecho, por lo menos en el libro, el rey no tenía ningún impedimento en estar besándole delante de otros cortesanos o delante de su propia esposa. Sin embargo, como es algo que viene de parte del rey, en este caso todo el mundo como que hace la vista gorda y nadie obviamente acusa al rey de sodomía. La historia comienza cuando Robert Carr anuncia que se quiere casar con una mujer y que quiere tener, digamos, una vida normal de matrimonio, familia, hijos y demás, y por lo tanto, a partir de ese momento va a dejar de ser el favorito del rey o se va a mantener como favorito, pero digamos que esta intimidad en la cama ya no va a existir, por lo que Francis Bacon decide aliarse con la esposa del rey, con la que se lleva bastante bien, para buscarle un nuevo favorito a Jacobo I. Este nuevo favorito, aparte de ser joven, hermoso, inteligente y en definitiva tener un montón de atributos que encandilen al rey, al mismo tiempo tiene que ser un joven fácilmente manipulable, porque digamos que la gracia de todo esto es que tanto Francis Bacon como la reina puedan tener controlado al rey a través de este favorito elegido por ellos. Así que la historia va un poco de eso, de Francis Bacon y cómo fue su vida en aquella época, de todo lo que nos legó a la era moderna. Al mismo tiempo nos habla de la sodomía y de cómo amar a alguien de tu mismo sexo estaba completamente prohibido, con penas de cárcel e incluso con la muerte, y de cómo Francis termina encontrando al futuro favorito del rey y cómo se va desarrollando una relación de cercanía entre este nuevo favorito y el propio Francis. Es un libro que al principio me estaba gustando mucho porque a mí todo lo que tiene que ver con salseos de la nobleza, tejemanejes, nobles traicionándose entre ellos y demás es un tema que me gusta bastante porque me entretiene muchísimo, y además el hecho de tener a Francis Bacon, un personaje tan icónico como protagonista, y como protagonista además de una ficción histórica, me parecía bastante interesante, pero al final se me hizo un libro repetitivo, se me hizo un libro bastante aburrido porque Francis como protagonista me resultó bastante cansino en muchos momentos, dado que no para de darle vueltas a las mismas cosas, a las mismas reflexiones. También se me hizo un poco cargante porque, como he comentado, tiene muchísimos enemigos, especialmente en la corte, y este es un tema al que no para de aludir constantemente, no para de hablar de todos sus enemigos, de que le quieren ver en la miseria, de que les encantaría ver cómo su fama cae y demás, y esto es un tema constante a lo largo de toda la novela. Pero sin duda lo que menos me gustó del libro, al margen de todas estas repeticiones que hicieron que la historia fuera bastante lenta y que llegara un momento en el que yo perdiera totalmente el interés por la novela, fue el tema de la diferencia de edad entre dos hombres que se da en este libro. No os voy a contar entre quién y quién porque sería spoiler, pero hay una relación de dominancia y de poder desde un hombre adulto rozando la vejez con un adolescente que tiene solamente 18 años. Esto para mí fue un problema porque si ya es un tipo de dinámicas que en la vida real no me gusta, en la ficción tampoco me gusta encontrarlas, sobre todo cuando se romantizan de esta forma como hace el autor en este libro. Yo sé que es una ficción histórica y que por lo tanto tiene que haber datos fidedignos históricos. No sé hasta qué punto este libro es fiel porque, como comprenderéis, la vida de Francis Bacon no es algo en lo que yo haya investigado en mi día a día, pero si es una ficción histórica, como tal, tiene partes de ficción y tú como autor puedes tomarte ciertas licencias para cambiar la parte de la historia que te dé la gana para adaptarlo al libro que quieres contar. Entonces, me parece bien, entre comillas, que haya una relación entre un hombre adulto y un chico joven.
pero creo que el chico joven en vez de 18 años podría haber sido un poquito más mayor, porque yo creo que el efecto de poner a un chico de, ponle, 25 años con un señor de 45 sigue siendo el mismo, sigue habiendo esa dinámica de poder entre un adulto rozando la vejez y un chaval joven, pero por lo menos no es un chico adolescente, que eso era lo que a mí sobre todo me incomodaba. Y como digo, también el hecho de que en ningún momento se penaliza esta relación, en ningún momento hay ningún tipo de crítica por parte del autor, al contrario, se romantiza, y yo entiendo que esto podía ser normal en su época y que en este sentido quizá ha querido ser lo más fiel posible al periodo histórico, pero como gusto personal es algo que a mí me hacía sentir increíblemente incómoda. Me producía muchísimo rechazo ver a un señor que rozaba los 50 años diciendo cosas obscenas de un chaval de 18, y todo este rollito que había entre ellos dos, ver a un hombre completamente adulto hacer verdaderas tonterías como si fuera un adolescente por estar supuestamente enamorado de este niño. No sé, en general es algo que me puso muy incómoda, es un tipo de dinámicas que no me gusta encontrar en los libros y para mí ha sido como una red flag a la hora de enfrentarme a esta novela. Sin embargo, si vosotros no tenéis ningún tipo de problema con esto, os animo a leer el libro porque lo cierto es que al margen de todo eso es una novela que está bastante interesante. El siguiente libro que me leí es una novedad bastante esperada por mi parte, que es Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Esta es una novela que Victoria ya sacó al mercado como hace unos 10 años, pero ahora ha decidido reeditarla, y no solamente reeditarla, sino reescribirla. Este es un libro al que yo le tenía muchas ganas porque, como ya os he comentado en algún vídeo, la autora venía a firmar al Celsius. Es una novela que, por ejemplo, en la Feria del Libro se agotó, en el Celsius también se agotó, y es un libro que ha estado teniendo mucho éxito y que ha estado teniendo muchas ventas. Como hacía mucho tiempo que yo no leía nada de Victoria y esta novela tenía una premisa muy interesante, pues decidí que mi próxima lectura de esta autora sería este libro. En Hojas de Dedalera tenemos como protagonista a Annabel, que es una niña que desde pequeña ha tenido una salud muy delicada y problemas del corazón, y que, como su madre era prostituta, se vio obligada a vivir con sus tíos, que eran los encargados del cementerio de Highgate en Londres. Por lo tanto, para ella es normal vivir rodeada de la muerte, hasta que de repente un día descubre que tiene la capacidad para ver fantasmas. A partir de ese momento, su tío la considerará la gallina de los huevos de oro, porque en la época victoriana, que es cuando transcurre esta historia, el tema de los medium está muy de moda, por lo que su tío ve la oportunidad perfecta para explotar a su sobrina y ganar un dinero extra. La relación entre Annabel y su tío nunca ha sido demasiado buena, pero pasará algo entre ellos que hará que Annabel decida huir del cementerio junto con su tía y buscarse la vida en Londres. Una vez Annabel se asienta con su tía, su fama como medium comienza a despegar, hasta el punto en que la propia reina Victoria la contrata como su medium personal, por lo que la fama de Annabel se dispara, tiene muchísimo trabajo, y un día un espíritu se presentará en su casa, el espíritu de Víctor, que ha escuchado acerca de su fama y que realmente es buena en su trabajo y es capaz de ver a los espíritus, no es una farsante, por lo que Víctor decide acudir a ella para que intente resolver el misterio de su muerte, porque Víctor murió asesinado, pero lo cierto es que no recuerda absolutamente nada de ese día, tiene como toda la memoria borrada, por lo que le pide a Annabel, a cambio de convertirse en su espíritu protector, que los espíritus protectores lo que hacen es mejorar, digamos, las habilidades de la medium y además protegerla cada vez que pues contacta con el más allá. Entonces Annabel acepta, y con la ayuda de su mejor amigo que trabaja en Scotland Yard comenzará a tirar de los hilos para averiguar qué fue lo que le pasó a Víctor, por qué le asesinaron y por qué no recuerda nada del día de su muerte. Como digo, es una novela que tenía buenísima pinta, con una trama que me parecía súper interesante, pero es verdad que ha habido cosas que no han terminado de convencerme del todo. Para empezar, yo no sé si Victoria también le ha hecho un cambio de estilo a esta novela, pero en el tema escritura me gustó muchísimo más la voz de Amunet. Siento que su estilo en esa novela es muchísimo más maduro, mucho más adulto, y aquí sí que he notado ciertas reminiscencias de cuando la autora era mucho más joven e inexperta, porque de hecho creo que esta novela fue la primera que publicó. Entonces no sé si ha decidido cambiarle algo a su estilo de escritura, no sé si ha decidido pulirlo, pero aún así mantener el espíritu con el que la escribió, pero sí que he de comentar que personalmente he notado ese cambio de estilo y que había algunas cosas, pues bueno, que me parecían que sus descripciones eran demasiado superficiales, que repetía mucho algunas palabras, que había escenas que me costaba un poco formar la escena en mi cabeza porque no entendía muy bien qué era lo que me estaba contando. Entonces en el estilo de escritura sí que no me ha terminado de maravillar tanto como otras obras suyas que he leído. La relación entre Víctor y Annabel, que es un poco el punto fuerte de esta novela y lo que todo el mundo
lo comenta porque sí, termina desarrollándose una relación romántica entre Víctor y Annabelle. Esto no es spoiler porque creo que lo dice en la sinopsis, y si no, conseguir a la autora en redes sociales es algo que sabes porque no para de comentarlo. Y a mí lo que no me gustó de la relación entre ambos es que es un instaló. Literalmente en la primera escena se conocen y no sé si es en la siguiente escena o en la siguiente, pero bueno, poco después de conocerse, como la segunda o tercera escena que tenemos de ellos, ya están en un baile tirándose los trastos, súper románticos entre ellos y con chispas saltando por todas partes. Yo lo siento, pero para mí eso es instaló, porque no nos ha dado tiempo a conocer al personaje de Víctor, dado que, como digo, la segunda o tercera vez que aparece en escena ya está medio enamorado de Annabelle, y además siento que la relación es muy precipitada. Sí que es cierto que se supone que cuando llega ese momento que os digo del baile, ellos ya llevan un tiempo trabajando juntos, pero es un tiempo que nosotros como espectadores no hemos visto. Por lo tanto, ese desarrollo previo de relación nosotros no la vemos. Luego el personaje de Annabelle sí que me gustó como protagonista, pero también es excesivamente terca para mi gusto, y además el problema que tuve con ella es que se enfada por cosas que son absurdas y por las que no tiene ninguna razón para enfadarse. Hay dos momentos concretos en el libro en los que tiene encontronazos, por un lado con su mejor amigo de Scotland Yard, que lo siento mucho, pero me he olvidado por completo de su nombre, porque, bueno, él es policía e investigando cierto caso descubre cierta información acerca de Annabelle. Por lo tanto, él se lo va a comentar en plan, oye, mira, estoy investigando esto y resulta que he descubierto esto tuyo, entiendo que no me lo hayas contado porque es bastante fuerte, pero que sepas que lo sé. Y ella se enfada un montón con él porque considera que no tiene ningún derecho para saber esa información. Que yo entiendo que si tú no se la has querido contar voluntariamente, te escueza que él lo sepa, pero quiero decir, no es como si hubiera investigado a propósito acerca de tu pasado para descubrir eso, sino que es una información con la que se ha topado debido a su trabajo. Y a partir de ese momento, Annabelle se pilla un enfurruñamiento de niña de 3 años que le dura no sé cuántos capítulos, deja de hablarle, deja de querer quedar con él, y el otro en plan, hola, soy tu mejor amigo y tienes un cabreo monumental conmigo por algo que ni siquiera es culpa mía. Y lo mismo le pasa con el personaje de Víctor. Hay otro momento en el que Víctor hace determinada cosa, que lo hace por el propio bien de Annabelle, pero Annabelle se monta su película en su cabeza, tergiversa por completo las palabras de Víctor y sus acciones y se enfada con él por algo que Víctor realmente no ha hecho. Entonces es un personaje con el que he tenido mis más y mis menos, porque si bien es cierto que me parece valiente, atrevida, muy independiente teniendo en cuenta la época en la que está ambientada la novela, un personaje muy feminista que no para de repetir que las mujeres no deberíamos depender de ningún hombre, que tenemos que tener independencia económica y demás. Entonces en ese sentido es un personaje que sí que me ha gustado mucho, pero por otro lado tiene un cierto comportamiento infantil que a mí me ponía de los nervios. Mi personaje favorito de todo el libro ha sido Ada, que es como la ayudante medium de Annabelle. De hecho es curioso porque es el personaje favorito de muchos lectores. Cuando estuve hablando con Victoria en el Celsius, le pregunté si pensaba hacer alguna novela con respecto a este personaje, porque es el alivio cómico de la historia, pero aún así es un personaje que tiene muchísima potencia, y me dijo que hay un montón de gente preguntándole por Ada y que hay un montón de gente queriendo que escriba más acerca de este personaje, así que sepáis que Ada es top. Y luego, el punto más negativo que para mí tuvo este libro fue el final. Yo lo siento, pero ese final no tiene ni pies ni cabeza, porque de repente la autora en los últimos capítulos decide sacarse de la manga un personaje nuevo del cual no sabíamos absolutamente nada, y resulta que todo el final gira alrededor de ese personaje. La historia que se inventa para justificar la aparición de ese nuevo personaje y para justificar todo lo que pasa con Víctor no me convenció en absoluto. Me pareció muy Deus ex machina, en plan, te presento este tercer elemento desconocido hasta ahora y de repente con esto lo resolvemos absolutamente todo. A mí no me gustó, no me convenció. Me parece que el final se carga todo el desarrollo de la trama y de los personajes que veníamos viendo hasta el momento, y sinceramente fue bastante decepcionante, y fue lo que hizo que yo realmente le bajara la nota a este libro, porque hasta ese momento era una novela que me estaba gustando mucho. Es verdad que con sus altibajos, pero en general era una novela que me estaba enganchando, pero de repente llegamos al final y fue como, mira, no, este final no encaja en absoluto con esta historia, y este final, yo lo siento, pero me parece ridículo teniendo en cuenta todo lo que me has venido contando hasta el momento. Otra cosa que tampoco me convenció del libro es que Victoria intenta entrelazar su historia con Jack el Destripador y no para de intentar como hacer paralelismos entre una historia y otra, porque es el momento en el que Scotland Yard está investigando a Jack el Destripador y
eso no lleva a nada. Es como una subtrama que se supone que en algún momento va a ser importante para la trama principal y de hecho importante para la propia Annabelle, pero es una trama que se queda en agua de borrajas y que ya que la autora lo mete y lo hace parte de su novela, podría haberle dado alguna resolución a este tipo de caso, porque de hecho se supone que en un momento dado de la novela la propia Annabelle está investigando acerca de Jack el Destripador. Entonces, si esa subtrama no va a llegar a ningún puerto, no me la metas. El resto de la ambientación es suficiente para que yo sepa que estoy en el Londres victoriano y con que menciones a Jack el Destripador como caso real que está sucediendo en ese momento es suficiente. No lo metas dentro de la trama y no des a entender al lector que es importante para el propio libro si luego de repente va a desaparecer y no vamos a volver a saber nada más al respecto. En resumen, es una novela que sí que me gustó, que puedo entender por qué la gente está agotando todos los ejemplares. Considero que es una buena historia pero que tiene puntos bastante débiles, que hay cosas en las que creo que la autora debería haber trabajado más o cosas que creo que debería haber cambiado o quitado de la novela para que funcionara mejor, pero como digo, sobre todo a mí lo que me mató fue ese final, que por cierto no soy la única a la que no le gustó el final. Estuve leyendo algunas reseñas y la mayor parte de la gente lo que comenta como negativo es el final, que no tiene ni pies ni cabeza. Pero al margen de eso, si os gustan las historias con un toque paranormal, las historias ambientadas en el Londres victoriano, las historias trágicas, teniendo en cuenta que tenemos un romance entre una persona que está viva y una persona que está muerta, creo que es una novela que os puede gustar muchísimo. También relacionado con el Celsius me leí No pediré disculpas de Felicidad Martínez, que es un libro que compré en el propio Celsius porque fui a la charla de esta autora, que era una charla sobre el fandom. Resultó ser una presentación de su libro encubierta, pero bueno, aún así fue una charla que me gustó mucho, me pareció muy interesante lo que comentó la autora y decidí comprarle el libro. Esta obra es un ensayo en el que la autora nos va contando su experiencia como escritora de ciencia ficción en España. Nosotros como lectores sabemos muy poco de lo que ocurre en el mundo editorial, más allá de lo poco que se deja entrever en redes sociales, y aunque sí que es cierto que nos enteramos de algunas movidas con ciertas editoriales, nunca llegamos a saber realmente qué es lo que hay detrás. Tal y como Felicidad nos cuenta en este ensayo, en el mundo editorial hay muchísima mierda, tanto para trabajadores como para escritores, mierda que tú no puedes exponer públicamente porque, por ejemplo, como escritor lo que hacen es vetarte indirectamente. Obviamente no te van a decir, te veto, ya no puedes publicar conmigo, pero en el momento en el que tú como autor criticas a una editorial, a pesar de que tú tengas tus pruebas y tengas razón en todo lo que estás diciendo, las editoriales dejan de publicarte, dejas de ser un autor relevante. Por lo que durante muchos años Felicidad ha tenido que aguantar muchísima mierda que no ha podido exponer, básicamente porque se arriesgaba a ser vetada no solamente de las editoriales en las que publicaba, sino editoriales afines. ¿Qué pasa? Que ahora con las nuevas tecnologías cualquiera puede autopublicar un libro, por lo que ella ha decidido autopublicar este ensayo y aprovechar para soltar todo lo que ha tenido que aguantar durante todos sus años como autora. Este ensayo es muy de tú a tú, de hecho constantemente está apelando al lector y lo que hace es contarnos su trayectoria como escritora y todo lo agradable y lo desagradable a lo que ha tenido que enfrentarse como autora de ciencia ficción. Habla de muchísimas editoriales, habla de muchos festivales de literatura, da nombres y apellidos, es decir, es un ensayo en el que no se deja nada en el tintero, en el que pone nombres y apellidos, en el que no tiene pelos en la lengua y en el que no tiene ningún tipo de reparo en decir las cosas como son. Y al ser un ensayo puedes estar de acuerdo o no con las cosas que ella te cuenta. Yo, por ejemplo, hay cosas en las que no coincido con ella. Algo que sí que no me ha gustado del ensayo es que utiliza un lenguaje muy coloquial, muy cercano, como digo, apela constantemente al lector. Y eso es bueno porque hace que el ensayo no se vea como un ensayo, sino como una charla entre amigas, pero al mismo tiempo me ha resultado negativo porque da la sensación de que es un texto que está sin corregir. Emplea muchísimas muletillas constantemente, digamos que todos los dejes o su forma de hablar, no de escribir sino de hablar, se nota muy patente en la novela, las palabras que ella más suele repetir. Por ejemplo, utiliza constantemente what the fuck en el texto, que sinceramente entiendo el punto de ser más coloquial, pero a mí me sacaba mucho de la lectura, entonces es como que estás hablando con una amiga, pero al mismo tiempo, para mi gusto, era demasiado coloquial porque me daba la sensación de que no estaba leyendo un ensayo realmente. Otra cosa en la que esto se nota es en los constantes saltos que va haciendo, porque sí que es cierto que mantiene como un orden cronológico y te va contando las cosas según fueron sucediendo, pero a veces te cuenta una cosa y te la relaciona con otro evento y luego te corta ese evento que te estaba contando y te dice, bueno, ya hablaré de esto en su capítulo correspondiente. Entonces es como que, aunque intenta ser muy lineal, los pensamientos normales de la gente normal no son lineales. Nosotros cuando pensamos o cuando hablamos con otra persona vamos saltando de una cosa a otra. Pues en este libro pasa un poco eso. Y la verdad es que, como digo, a mí me sacaba un poco de lo que estaba leyendo, pero bueno, digamos que es el máximo pero que he podido encontrarle.
Pero por lo demás es un ensayo que os recomiendo mucho si os interesa saber cómo funciona el sector editorial en España y sobre todo en editoriales de ciencia ficción y fantasía que publican autores nacionales. Después me leí Dark Hearts, una segunda oportunidad de James L. Shooter. Esta es una novela adolescente de segundas oportunidades donde tenemos como protagonista a David, que cuando iba al instituto formó un grupo de música con sus dos mejores amigos, Ellie y Chance. Al principio este grupo de música lo crearon simplemente para divertirse, pero poco a poco fueron escalando, fueron dando conciertos más grandes y hubo un momento en el que David consideró que su talento no estaba a la altura del de sus compañeros, que las responsabilidades eran demasiadas y decidió marcharse del grupo. Aunque fue decisión personal suya, desde entonces le guarda rencor a sus amigos porque básicamente no intentaron convencerle para que se quedara, y ese rencor va aumentando ahora que el grupo definitivamente ha despegado y se ha convertido en un fenómeno fan. Hasta que un día de repente Chance regresa al pueblo porque resulta que el otro integrante, Ellie, ha muerto debido a una sobredosis de alcohol, por lo que ambos regresan al pueblo para enterrar a Ellie allí. En ese momento David volverá a reencontrarse con Chance y digamos que el entierro de su amigo hará que vuelvan a acercar posiciones. Esto hará que David entienda que no todo es solo lo que reluce, que sí, que muy bonito, que se han hecho famosos, que están ganando muchísimo dinero, que no paran de hacer giras y de viajar, pero que la fama no es siempre positiva, que Chance tiene encima suya muchísimas responsabilidades, que no puede vivir como quiere, que le mantienen constantemente vigilado para no salirse del papel que le han asignado dentro del grupo. Y por otro lado, Chance intentará entender qué fue lo que hizo que David se marchara del grupo. Como digo, es un libro de adolescentes, de segundas oportunidades, también tiene un poco de romance, es una historia que para mí pasó sin pena ni gloria, es entretenida, es bonita, pero sin más, es de estos libros que te lo lees y luego te olvidas de lo que has leído, porque es una historia que hemos visto 2 millones de veces en las novelas y mucho mejor contadas y mucho más entretenidas. Lo único que puedo destacar es la crítica que hace el autor hacia los grupos de música, más que hacia los grupos de música, hacia toda la parafernalia que hay alrededor de estos chavales adolescentes que de repente se hacen famosos dentro de la música, de todo lo que tienen que sufrir, de que la fama no es tan bonita como parece desde nuestro sofá, por lo que esta crítica la verdad es que me pareció bastante interesante. Sí que eché en falta una mayor crítica hacia el alcohol o hacia cómo estas situaciones de presión, sobre todo sobre adolescentes, te llevan a destrozarte la salud consumiendo alcohol, consumiendo drogas, entrando en depresión. Y bueno, fue un libro entretenido, pero como ya digo, sin más. Y ahora vamos con mi última lectura, probablemente la opinión que genere más controversia, y es que, como os he estado contando en varios vídeos, por fin me empecé y me terminé El Camino de los Reyes, que es la primera parte del Archivo de las Tormentas. Como sabéis, yo empecé en el Cosmere poquito a poquito, me daba miedo meterme en el archivo, tanto por la extensión de los libros como por la extensión de la saga en sí. ¿Me ha gustado El Camino de los Reyes? Sí. ¿Me ha gustado tantísimo como yo esperaba teniendo en cuenta cómo tenía las expectativas? No. El Camino de los Reyes se divide en 3 tramas diferentes, protagonizadas por personajes diferentes, que llega un momento en el libro en el que confluyen. Por un lado tenemos a Kaladin, que es uno de mis personajes favoritos, y el personaje favorito de Rebeca, un libro más, nunca uno menos, y de Luna, la mamarracha lectora, que no lo he dicho, pero fue una lectura conjunta con ellas dos. Y bueno, lo único que sabemos de Kaladin es que es un esclavo que antes de eso perteneció al ejército, pero que pasó algo durante su estancia en el ejército que terminó convirtiéndole en esclavo. Como esclavo le terminan vendiendo al ejército del Alto Príncipe Sadeas porque hay una guerra en las llanuras quebradas entre los habitantes del reino de Rosa, creo que lo estoy diciendo bien, y los Parsendi, que son como una especie de tribu salvaje que hace varios años mataron al rey Gavilar. Entonces ahora están en guerra porque, para vengar la muerte del rey Gavilar, el ejército planea derrotar para siempre a los Parsendi. Por lo tanto, a Kaladin le llevan a las llanuras quebradas, que es donde está la guerra entre ambos bandos, y le designan en el puente 4. Las llanuras quebradas están llenas de abismos, por lo que para que los ejércitos puedan ir de un lado a otro tienen que poner encima de estos abismos unos puentes enormes. Pues Kaladin es designado para trabajar en uno de estos puentes. Por otro lado tenemos a Dalinar y a sus hijos Adolin y Renarin, creo que estoy diciendo bien los nombres, que son como la otra cara de esa guerra. Ellos son soldados, concretamente Dalinar y Adolin son caballeros de armadura esquirlada, que es una especie de armadura mágica que hace que seas mucho más fuerte, mucho más veloz y que te hace prácticamente inmune a cualquier tipo de ataque. Estas armaduras son muy codiciadas, pero solamente puedes conseguirlas si tú consigues derrotar a otro caballero de armadura esquirlada. Dalinar es un personaje que lleva bastante tiempo teniendo unas visiones extrañas cada vez que hay una alta tormenta, que es una tormenta normal y corriente, lo que pasa es que en este mundo son especialmente violentas, hasta tal punto en el que todo el mundo tiene que ponerse a cubierto
descubierto cada vez que hay una tormenta, pues cuando se da este efecto meteorológico, Dalinar sufre unas visiones que él al principio piensa que se está volviendo loco, pero por otro lado no está seguro porque son visiones muy realistas en las que él mismo se ve en mitad de ciertas escenas que parece que alguien o algo le está enseñando como el pasado y a su vez el futuro. Estas visiones hacen que el resto de príncipes y el resto del ejército comiencen a considerar que está loco y por lo tanto su posición, a pesar de ser muy respetado por tener una armadura esquirlada, parece que va menguando poco a poco, por lo que tenemos a Dalinar que tiene que lidiar con estas visiones, intentar entender qué es lo que estas visiones le están diciendo, si son reales, si no son reales, y al mismo tiempo esforzarse para mantener su posición de poder, a pesar de que, como digo, la gente comienza a rumorear que se está volviendo loco. Por otro lado, tenemos ya la última trama que está protagonizada por Shallan, que es una muchacha que está en una posición un poco delicada porque su padre ha muerto dejándole con un montón de deudas, pero tanto ella como sus hermanos tienen que seguir fingiendo que él sigue vivo y tienen que capear como pueden todos los problemas que les ha dejado su padre después de su muerte. Una de las soluciones que ella ha encontrado para volver a darle prestigio a su familia y para poder sobrevivir a estas deudas es convertirse en la discípula de Jasnah. ¿Por qué? Porque Jasnah tiene un aparato que se llama moldeador de almas que la propia familia de Shallan tenía, que el padre de Shallan utilizaba, pero el suyo se ha estropeado. El moldeador de almas lo que hace es, como su propio nombre indica, es mediante magia convertir una cosa en otra, es decir, convertir, qué sé yo, una piedra en una barra de pan. Por lo tanto, este artilugio podría salvar a la familia de Shallan de la bancarrota y también podría ayudarles a salir adelante y, como digo, volver a reflotar el apellido familiar. Por lo que Shallan, que es muy buena estudiante, busca a la erudita Jasnah, que es conocida por ser una erudita muy estricta, que es muy complicado que tome a nadie como su discípula, pero aún así ella se esforzará y le demostrará a Jasnah que es digna de ser su ayudante. Aunque, como ya digo, el objetivo final de estar al lado de Jasnah es poder robarle este moldeador de almas sin que ella se entere y regresar a su casa. Sin embargo, cuando empieza a trabajar con Jasnah, no solamente empieza a desarrollar una especie de amistad con ella que hace que su misión sea mucho más complicada, sino que empieza a descubrir cosas sobre sí misma, sobre sus capacidades y sobre lo que está investigando la propia Jasnah que le picarán la curiosidad y que harán que los planes de volver a su casa se trastoquen un poco. Como digo, estas tres tramas, aparentemente separadas entre sí, porque la más cercana sería la de Kaladin y la de Dalinar, terminan confluyendo porque al final lo que cada personaje está haciendo en su propia trama y en sus propios capítulos es concluyente para lo que viene siendo la trama general del libro. Voy a ser honesta, bueno, como en todas mis opiniones, y deciros que El Camino de los Reyes me aburrió, ¿vale? Son 1000 y pico páginas de libro. Es verdad que es una introducción a lo que viene siendo el Cosmere y a lo que viene siendo el Archivo de las Tormentas, pero es una introducción de 1000 páginas. Los capítulos de Dalinar, que es este soldado que tiene visiones y que se está volviendo loco, me parecieron un soberano coñazo. Cada vez que me tocaba leer a Dalinar estaba tentada de hacer una lectura en diagonal para que me tocaran los capítulos de Kaladin o Shallan, porque era un soberano coñazo estar en la cabeza de ese señor. Sus capítulos son increíblemente repetitivos, me sentía como si estuviera leyendo lo mismo todo el rato, aunque esa sensación se dio durante todo el libro y no fue solamente cosa mía, no fue solamente mi percepción, sino que tanto Luna como Rebeca estaban de acuerdo conmigo en esto, que leer El Camino de los Reyes era como leer los mismos capítulos una y otra vez, era como leer un capítulo y que el siguiente fuera exactamente igual que el anterior, pero con ligeras modificaciones para que la trama fuera avanzando. Es un libro exasperantemente lento. Es un libro que hasta la mitad del libro, es decir, las primeras 500 páginas, que se dice pronto, no pasa prácticamente nada. Es todo el rato lo mismo. Es verdad que los capítulos de Kaladin eran un poco más movidos, los capítulos de Shallan también, pero los de Dalinar es que yo sentía que no avanzaba, que estaba leyendo todo el puñetero rato lo mismo. Los de Kaladin también hay un momento en el que su historia se estanca y es constantemente ver cómo se relaciona con sus compañeros de puente y ya está, y los capítulos iban de eso, de Kaladin intentando ganarse la confianza de sus compañeros de puente y era capítulo y capítulo y capítulo y capítulo contándote todo el rato lo mismo. Y yo lo siento, pero estoy acostumbrada a unos libros de Sanderson en los que constantemente hay giros de trama, en los que hay un montón de misterios que resolver, en los que no para de sorprenderte en cada capítulo.
Y esto no es El Archivo de las Tormentas. El primer libro es una introducción en la que Sanderson te cuenta de manera detallada y pormenorizada todo. Estoy harta de escuchar hablar de los rocabrotes, que son las plantas de este universo, a la 25ª descripción de cómo el rocabrote se metía en la tierra cada vez que venía una tormenta. Yo sentía que me iba a dar una embolia. Y yo os aseguro que si hubiera empezado con Sanderson leyendo El Archivo de las Tormentas, yo habría abandonado a este autor y no habría vuelto a leerle nunca jamás. Si yo hubiera leído este libro sola, os digo ya que no habría tardado un mes y medio, habría tardado un año, porque era un libro que no me apetecía leer. Yo me ponía a leer este libro porque tenía unas tandas que cumplir. Sí que es verdad que había cosas muy interesantes, como por ejemplo Shallan y sus investigaciones, o cómo iba evolucionando su relación con Hasna, que son mis dos personajes favoritos. Hay un momento en el que empieza a haber un poquito de movimiento con Kaladin, porque se descubre a raíz de una alta tormenta que Kaladin puede hacer X, que no os voy a comentar, y a partir de ahí dije, joder, venga, un poquito más de movimiento. La trama de Dalinar sí que es cierto que se volvió interesante, pero ya de cara al final, y sí que es verdad que hay ciertos misterios que se nos van planteando a lo largo del libro, pero es que a lo mejor es un capítulo de ese misterio y 20 capítulos de Roca, que es uno de los compañeros de Kaladin, haciendo un puchero para el resto de sus compañeros. Y es como, a ver, por favor. Al final, como veis, he decidido ponerle 4 estrellas, que tampoco está nada mal, pero quiero decir, yo esperaba que este libro se iba a llevar mínimo 5 estrellas, porque todo el mundo habla maravillas del archivo, porque todo el mundo te dice que el archivo es lo mejor de Sanderson. Yo lo siento, pero para mí, para mi gusto personal, de momento, habiéndome leído solamente El Camino de los Reyes, la primera era de Nacido de la Bruma, le dan mi vuelta al Camino de los Reyes. Ya está, ya lo dije, se tenía que decir y se dijo. El Imperio Final le da 1000 vueltas al Camino de los Reyes. Yo el Imperio Final me lo bebí, estaba dentrísimo de la trama, me encantaba absolutamente todo. Y el Camino de los Reyes es que se me ha hecho tedioso a más no poder. El final sí que es cierto que me pareció espectacular. Hay un giro en el final que me dejó con la boca abierta y que me dio ganas de seguir con el siguiente libro. De ahí que pasara de 3,5 a 4 estrellas. Y sinceramente espero que el segundo libro sea más movidito, sobre todo teniendo en cuenta que ya en el primero, en esta introducción de 1200 páginas, el señor espero que se haya quedado a gusto describiendo punto por punto y grano por grano de arena las llanuras quebradas y todo el resto de cosas, y ya en el segundo libro pasemos un poquito a la acción, porque de verdad que este libro se me ha hecho eterno. Y nada, hasta aquí mis lecturas de julio. La verdad es que no he tenido lecturas de 5 estrellas y lo he hecho un poquito de menos, pero bueno, voy a intentar que durante el mes de agosto esa parte remonte. Contadme qué habéis leído durante el mes de julio, si estáis leyendo mucho, si estáis leyendo poco, si el calor os afecta como a mí y no os apetece leer, cuáles han sido vuestras mejores lecturas, cuáles las peores, y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.